Buenos días a todos. Bienvenidos a este congreso y a estas charlas que vamos a tener sobre energía, economía y finanzas, una combinación de ellas, tanto en este panel como en el que viene, que es de bancos. Mi nombre es Daniel Dreisen, yo coordino la Comisión de Planeamiento y Análisis Económicos del IAPG, que es la organización que hace todo este evento, así que bueno, felicitaciones al IAPG y muchas gracias por la invitación, ¿sí? También soy director de Aleph Energy, que es una empresa de consultoría y desarrollo de negocios en energía, y bueno, previamente trabajé en el sector privado, en Pluspetrol muchos años y en el sector público como secretario de Planeamiento Energético en el gobierno del PRO, ya sería el ex gobierno. Así que bueno, estamos para hablar un poco de energía, economía y finanzas. Bueno, básicamente yo siempre digo que hasta el 2024 la energía era un problema para la economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque le pedía divisas, porque éramos importadores, ¿no?, de energía, y también le pedía mucho dinero por los subsidios, ¿sí? Desde el año pasado se podría decir que la energía está ayudando a la economía porque somos exportadores netos, ya generamos divisas y han bajado fuertemente los subsidios, ¿sí? En relación a las divisas, justamente hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a estar presentando también un trabajo sobre cuántas divisas generaría el sector para el país, ¿sí? Pero bueno, esa es la situación. También el sector energético es el que tiene el multiplicador más alto de empleo, ¿no? Por cada empleo que se genera en la industria hidrocarburífera, no sé si sabían, se generan 6 empleos más, ¿sí? Indirectos a través de toda la cadena de valor de proveedores que es muy diversa, ¿sí? Y bueno, la buena noticia es que Argentina, creo yo, tiene un plan para ser un país exportador de energía, ¿sí? Si ustedes me hubieran preguntado a mí hace 15, 20 años, hace 20 años cuando por ahí empecé mi carrera, este era un país que bueno, tenía petróleo, tenía algunos años, todos decían que se iba a terminar, que no iba a durar mucho, e increíblemente, principalmente gracias a Vaca Muerta, ¿sí?, podemos decir que podemos llegar a ser un país petrolero, ¿no? Es algo que por ahí es inédito. Obviamente no sucedió solo, porque la Vaca Muerta está ahí, pero yo siempre digo que son solo, y está en un montón de países del mundo, pero solo 4 países del mundo pudieron desarrollar no convencionales comercialmente. Y si les digo Estados Unidos, Canadá, China y Argentina, ¿no? Estamos entre esos 4 países que pudieron por ahora desarrollar el shale. Así que hay un plan muy ambicioso para exportar petróleo, se han financiado ductos y hay un plan ambicioso para exportar gas, ¿no?, con lo que son los barcos famosos estos de LNG. Nos dimos cuenta que eran mejor los barcos que en el onshore, que era más factible para cómo era nuestro país, así que eso dentro de todo está encaminado, planificado, proyectado, y ahora viene lo que es la ejecución, que a veces es lo más difícil, ¿no? Planificar es lindo, es romántico, planificás, proyectás, desarrollás, después tenés que ejecutar y ahí te encontrás con que el crecimiento muchas veces, yo siempre digo, no es en línea recta, ¿no? Tenés como distintos problemas, y en ese sentido, más allá de todo lo que viene creciendo, este año la verdad es que viene con algunas complicaciones, ¿sí? Los costos han subido mucho en nuestra industria, como ustedes saben, los precios han bajado, ¿no?, los precios internacionales, y vamos a ser sinceros, hay como distintas realidades, y más allá de que obviamente esta exposición es impresionante y vemos los stands, me parece interesante y ser realistas y decir que ahí depende la actividad, hay mucha diferencia obviamente entre los no convencionales y los convencionales, ¿no?, desde el punto de vista de la economía, los proveedores, que unos están pasando situación difícil, otros están mejor, ¿no? Es muy variante, principalmente porque hay este tema económico, ¿no?, de los costos y la baja de precios, un poco de incertidumbre económica y financiera y política. ¿Por qué? Porque todo este crecimiento futuro necesita también financiamiento, ¿sí? Mucho financiamiento, que es algo clave para que este sector pueda crecer más rápido. Yo siempre digo que ha crecido casi sin financiamiento en el pasado y a pesar de todos los descalabros económicos, porque es un sector que ha sido muy productivo, ¿sí? A pesar de todos los descalabros y no tener mucho financiamiento ha crecido, pero ahora si queremos crecer en serio necesitamos hacer muchísimo financiamiento. Bueno, y para todo esto, no me quería extender tanto en la introducción, pero para todo esto qué mejor que hablar con el
licenciado Claudio Zukovicki, ¿sí? Que está acá, así que lo invito a subir al escenario. Bueno, muchas gracias. Te saludo de nuevo. Y lo voy a presentar brevemente. Está todo bien. Es presidente del directorio y del comité ejecutivo de Vima, que es la empresa que opera todo el mercado de capitales en la Argentina, es la plataforma bursátil. Es secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas, socio fundador de Silver Cloud Advisors, estudió Administración de Empresas en la Universidad UADE, tiene varios cursos de posgrado y, bueno, ante todo es un gran referente, ¿no?, en todo lo que es economía y finanzas en el país. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Qué mal está la cosa si yo soy referente, pero bueno. Bueno, un placer estar acá, un placer compartir con ustedes y con vos, Dani. Bueno, para empezar, antes de meternos en los temas por ahí de estos días, ¿cómo arrancaste vos en el mercado de capitales? Uy, qué buena esa pregunta. ¿Puedo extenderme 2 horas, así no tengo que hablar de la realidad argentina? ¿Te puedo contar día por día? Sí, en realidad no fue pasión. Quizás yo estudié licenciatura en Administración de Empresas. ¿Alguien es licenciado en Administración de Empresas acá solo? Es hermosa carrera, digámoslo, donde te enseñan la administración de los recursos, y ahí yo te tengo que hacer muchas preguntas, de las cosas que son escasas: el recurso natural, el recurso humano, que me encanta esa parte, y el capital. Y ahí empecé con el capital. Yo soy de Mar del Plata, nací en Mar del Plata, vine a vivir a Buenos Aires, le alquilábamos el lugar donde yo trabajaba, cadeteaba para un agente de bolsa. Si un día pasan por ese mundo no se van más porque es hermoso. Tiene que ver con la sociología, la actitud humana ante los estímulos. Ayer fue un claro ejemplo, cómo reaccionamos ante estímulos, más allá de estudiar el balance de una compañía. ¿Qué hace que una compañía de un día para otro, si yo te escucho a vos, describime Vistas, describime YPF, describime, no sé, cualquiera, todas cotizan en bolsa para que valga 20% menos en un día? Y eso es lo apasionante del mercado de capitales. Empecé de cadete hace 40 años y hoy, por suerte, cerrando mi carrera, terminando como presidente del directorio de Vima, ¿hay alguna empresa que no cotice en bolsa acá todavía? Vamos a charlar. Debería ser el lugar natural donde financie el largo plazo y el riesgo de largo plazo. Y en Argentina estamos mal, estamos al revés, porque financiamos inversiones de 20 años a 30 días, 60 días, 90 días. El mercado de capitales es el financiamiento de largo plazo, el mercado bancario el complemento del financiamiento de corto plazo. Como Argentina perdió la moneda hace mucho tiempo, sin moneda es difícil financiar el largo plazo, salvo que use una tercera que no depende de nosotros, el dólar. ¿Están cómodos debiendo dólares en Argentina? ¿A 30 años, 20 años? Bueno, eso hace que nuestro trabajo sea muy difícil. Perdón si fui muy largo en la respuesta. No, está bien, muy interesante y complejo parece, ¿no? O sea, el mercado de capitales ya es complejo de por sí en cualquier país, digo, en Argentina parece como una misión media... No hay país en el mundo desarrollado que no tenga un mercado de capitales desarrollado. Expresa entre el 50 y el 70% del PBI en los países medios. En los países desarrollados operan 2 veces, 3 veces su PBI. En Argentina estamos en el 12, 13%. Lo mismo que el financiamiento bancario. Casi todo el esfuerzo acá es con capital propio. Con lo cual no hay nada más injusto que eso. Porque siempre digo lo mismo. Yo sé que no lo tengo que decir acá porque son todos profesionales y siento que estoy cazando en un zoológico. Pero el crédito es justicia social, amigos. Si no, llega solo el que tiene guita. El crédito es una buena idea, potenciarla y poder llevarla a cabo. Y ese es el rol nuestro, que a veces somos más contado con liqui, cobertura, que el financiamiento de la economía real, que es lo que deberíamos hacer. Bien. Sí, bueno, en nuestra industria lo que hemos visto en los últimos 2 años es que ha habido financiamiento principalmente para lo que es vaca muerta. Sí, o sea, las empresas por ahí más grandes que tienen la palabra vaca muerta o que tienen desarrollos en vaca muerta, y hace poco lo que fue el VEMOS, que es un oleoducto muy importante que nos va a permitir
evacuar como hasta 500.000 barriles más de petróleo, ¿no? que ya se está empezando a construir. ¿Cómo ves las perspectivas? Porque nosotros trabajamos mucho haciendo proyecciones y bien tratando de imaginarnos el futuro desde el punto de vista de las obras que hay que hacer y cuánta producción va a venir y cuántos equipos y toda la cadena de valor, todo lo que se va a requerir, pero bueno, sin financiamiento es más lento, ¿no? Es más lento, es más difícil. Esto que pasó en estos últimos 2 años fue algo como espontáneo, interrumpible, o pensás que puede...? Porque ahora se complicó de nuevo, entiendo, con la suba ¿no? del riesgo país de nuevo. Sí, sí. Primero es el peor enemigo de la inversión privada, obviamente, es el riesgo país, porque un país es soberano. Créanme en lo que les voy a decir. Un país nunca quiebra. Miren que hicimos esfuerzos increíbles nosotros para vencer esa regla. Pero un país no quiebra, una empresa sí. Por lo tanto, el riesgo soberano debería ser menor que el riesgo privado. Regla que en los últimos años Argentina sí cambió. Una empresa petrolera, lo vimos en muchos casos, consigue plata más barata que el país. Es más, muchas veces la usan para generar divisas porque consiguen plata más barata que el país. Pero el proceso es, no vamos, o yo te tendría que contestar con la pregunta que me adelantes algo de lo que vas a decir a las 4 de la tarde, o vendeme la charla de las 4 de la tarde, porque escucho de todo, de que Argentina va a tener 30.000 palos en el 2030, 20.000 palos, 15.000 palos, ese número. ¿Cómo pasamos esa transición? Sin la infraestructura suficiente va a ser difícil. Y esa infraestructura es gente que crea en el largo plazo. Y eso es política, muchachos, no es economía, no puedo responder ahí. Y creo que es lo que se complicó estos días. Vamos a hacer una reunión de directorio entre todos los que estamos acá. Todos pertenecen a empresas distintas, si estamos en un rubro que nos interesa más o menos igual. No vamos a hablar de política, no es mi función, yo no sé, no sirvo, no le pego nunca, así que me quedo callado. Pero les pregunto a ustedes, ¿quién cree que Argentina está hoy por el buen camino macroeconómico? Uf. ¿Quién cree que estamos por el camino completamente equivocado? Gracias. Si esta es la reunión de directorio, digo, wow, y yo soy un inversor, che, el sector está de acuerdo que este es el camino. Yo tengo que invertir si la mayoría está de acuerdo. Si la mayoría está, si la es mitad y mitad, ponen plata donde la mitad la ve muy mal y la mitad la ve muy bien. Entonces, señores, paréntesis, no estoy diciendo otra cosa que seguridad jurídica. Si esto se va a mantener en el tiempo o no. Si la mayoría está de acuerdo, es probable que vos digas, mirá, la sociedad quiere esto por un tiempo más. Después voy a intensificar la pregunta. ¿Quién está de acuerdo en la velocidad con que llevan los cambios? ¿Quién está en desacuerdo con la velocidad? Ahí les cuento porque quizás ustedes no se ven, esto lo hago siempre, si alguien me escuchó, en la primera pregunta el 80 está a favor, el 20 está en contra, más o menos. En la segunda 60 a favor, 40 en contra. La tercera, ¿quién está de acuerdo en las formas? ¿Quién está en desacuerdo con las formas? ¡Wow! Esto a mí me ilusiona. Porque en el fondo, si solo discuto las formas, es un país que no discute el camino. ¿Hace cuánto no discutimos de formas? Y discutimos el camino. Lo que pasó para mí, que fue relevante estos días, es si Argentina está discutiendo el camino o no. Si creo en la propiedad privada, si creo en el esfuerzo privado, o creo que el Estado tiene que hacer todo. Y esa discusión, lamentablemente vamos a tener que esperar el mercado. No sé si hay alguien en mercado, pero la mayoría del que pone plata decidió esperar a ver qué quiere la sociedad en octubre. Si quiere el respeto de los contratos privados, si quiere la propiedad privada, si cree que el privado es el protagonista de lo que viene, o prefieren que el Estado es el que maneje todo. Y eso lo va a decidir la sociedad y nosotros nos vamos a tener que adaptar. Y cierro con esto. Dani, perdón, pero yo lo conozco de otros ámbitos. ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? Ojo lo que me decís, hay mucha gente. Lo que vos pensás. Jugamos al tenis un par de veces en el club y... No saben el jugadorazo de tenis que es. Entonces yo te digo, Dani, vos lo mejor que sabes... No, quizás haces muchas cosas bien, pero de lo que yo conozco,
el mejor singlista que vi en Interclubes en los últimos tiempos. Bárbaro. Y yo te digo, mira, yo trabajo en la actividad privada y vamos a hacer un Interclubes. Y te contrato para que seas el singlista nuestro. Y me pedís para jugar, pongo un número cualquiera, 10 palos. Te contrato. Al otro día te digo, Dani, empecé a laburar para el Estado y te quiero llevar en el Interclubes ahora para el Estado. ¿Viste cómo paga el Estado, no? ¿Cuánto me pedís? Ahora, si me pedías 10 para el sector privado. Un poco más, sí. Le da vergüenza decirme, pero me va a pedir más. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? 12, 14. ¿Qué va a decir Rubén o un periodista? Corrupción. ¿Al Estado le pedís más? Pues sí, no, pará. Me estoy protegiendo contra inflación, contra impago, etc. Entonces eso, mi propuesta como mercado de capitales es saquemos al Estado del medio. Saquémoslo. Y hagamos participación pública-privada. Por ejemplo, el ensanche de la ruta, en Santa Fe se hizo esto, en la ruta del puerto que va a San Lorenzo, que es una calle de ripio hoy, si hacen eso autopista, los camiones van a tardar el 10% de lo que tardan hoy para descargar. ¿Y a quién le prestás la plata? ¿A la provincia? No. ¿A la nación? No. ¿A la constructora? No. A mí el que me va a pagar el crédito es el peaje del camionero que ahora va a pagar un peaje por estar en esa autopista. Entonces le presto al usuario. Y yo creo que esa es la manera que el sector privado en Vaca Muerta lo hizo. Parte del caño se dio vuelta en términos privados. ¿Y por qué yo creo que ese es el único camino? No es una cuestión ideológica. Y está pasando en todos lados del mundo, señores. Es muy personal, no represento a nadie con esto. El Estado se fundió. No echemos culpa, ya está, no podemos cambiar. El Estado está fundido. ¿De dónde va a sacar la plata para hacerlo? ¿De dónde lo puede sacar? El 75% del gasto público argentino, quizás exageré, el 70% del gasto público argentino es social. Jubilaciones, aguache. ¿De dónde va a sacar la plata? ¿Eso es plata? Entonces, no queda otra que cederle la iniciativa al sector privado. ¿Pasa solo en Argentina? Todos los estados están fundidos. Miren Francia. Estados Unidos emitió un cuarto del dinero existente desde el principio del dinero. ¿Con qué lo pagaron? La devaluación del dólar. ¿O no es la moneda más débil del mundo? Bueno, hoy los estamos acompañando para no dejarlos solos. Pero ¿cuánto se apreció el real, el euro, el oro, Bitcoin, el S&P? ¿Que sube todo o baja el dólar? Entonces, desde ese punto no está la respuesta, Dani, ni en vos, ni en mí, ni en ninguno de los que estamos acá, es ¿qué sociedad elige la gente? Y ahí vamos a ver. Yo siempre lo vengo contando, yo vengo de Estados Unidos tratando de vender a Argentina, entonces llevaba todos tus documentos. Argentina, si traspasa este momento, todo lo bueno que puede ser el 2026 en generación de divisas, porque el campo va a exportar mucho más de lo que exportó este año, por el avance tecnológico, bla, 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 bla. Y todos te preguntan, ¿y quién va a gobernar? ¿Y después quién viene en el 2027? Y no sé, yo voy a poner plata y ustedes van de un lado al otro. ¿Sabe qué? Decídanse y por eso creo que están esperando. Simple respuesta. Contame, ayúdame vos ahora. Porque creo que esto va más allá de la política, porque Vaca Muerta no es que dependió de un gobierno. Creo que se respetaron los contratos más allá de un gobierno y esto, el producto de lo que es hoy y de lo que está produciendo hoy también son por inversiones pasadas. Dame un estado de ánimo, porque cuánto vamos a estar exportando, porque eso no depende del clima los próximos años. No, bueno, es bueno que no dependa del clima, pero sí, depende del financiamiento y ahí básicamente lo que nosotros vemos son dos escenarios. Por un lado, el petróleo, yo siempre digo, es más fácil de exportar, porque lo llevas a un puerto y sale como líquido, vienen barcos y se lo llevan, y eso ya está sucediendo y financiado por los privados, como bien decís. No solo el VEMOS, sino todo lo que fue el del VAL y el Duplicar Plus, que fue un gran proyecto que permitió aumentar muchas gracias, 300.000 barriles por día, con lo cual ese oleoducto se está llenando
Y Argentina, para que tengas una idea, hoy consume localmente en las refinerías 500.000 barriles por día. Y eso es hace muchos años, además, yo siempre digo que hace 10 años que no crece el consumo de combustibles en Argentina, porque está muy alineado con el PBI, que tampoco crece hace 10 años. Tampoco, lo mismo pasa con la demanda eléctrica. Crecen los picos de demanda eléctrica porque hay más gente que tiene aire acondicionado, pero el promedio no crece hace 10 años. Con lo cual, cada barril extra que produzca Argentina es para exportación. Y los pronósticos hablan de que podríamos llegar al 1.400.000 barriles por día. O sea, hoy estamos en 800 ya de los 500. Con Vaca Muerta en los últimos 4 años fue creciendo, llegamos hasta los 800 ahora y podríamos llegar a 1.400.000 básicamente con todo lo que es llenando el Duplicar Plus y el VEMOS que fue financiado por privados. En gas, y después, bueno, eso es muy grande lo que hay ahí abajo, ¿no? Con lo cual hasta podría ser un poco más de petróleo, pero ponele que nos quedamos ahí. En gas es más difícil, ¿no? Primero como fluido es más difícil porque si vos lo querés exportar el gas al mundo lo tenés que licuar, ¿no? Y con lo cual necesitas mucha más inversión en infraestructura, que es lo más complicado. Yo siempre digo, un pozo de Vaca Muerta tiene una rentabilidad muy buena y por eso es más fácil para una empresa decidir hacer un pozo que tiene un repago ahora de ser entre 2 y 3 años, ¿sí? En cambio un oleoducto, que todo lo tenés que obviamente también invertir al principio, tiene un repago mucho más largo y más riesgo. Y también hay un tema que no es menor, que cuando vos construís una obra conjunta, distintas empresas tienen que ponerse de acuerdo. ¿Sí? Eso ahí me hace recordar, creo que ayer alguien había mencionado el concepto de reunión de consorcio, ¿no? Todos fuimos a una reunión de consorcio y todos sabemos lo que pasa en una reunión de consorcio. Es como una mini Argentina, ¿no? En algunos puntos es como que uno ahí vive, ¿no? Y entonces, yo creo que Horacio Marín decía, mirá, si todos vamos con partes iguales, nunca nos ponemos de acuerdo. Entonces, muchas cosas yo digo que las lidera YPF y le dejamos un espacio a los otros. Él decía algo así. Entonces, conceptualmente esas obras de infraestructura, además del más riesgo, tienen todo este tema de coordinación y de ponerse de acuerdo. Porque gas se puede exportar un poco a Chile, puedes exportar un poco a Brasil, pero para realmente desarrollar la Vaca Muerta tenés que licuarlo. Nos dimos cuenta después de varios años que no era con una planta onshore, con lo cual ahora hay 3 proyectos, ¿sí? Básicamente el NG1, el NG2 y el NG3. El NG1 lo lideró PAE, no lo lideró YPF, con Golar, que es una empresa que tiene barcos en el mundo que licúa gas. Lo bueno es que esos barcos ya existen, con lo cual no requiere tanto financiamiento, ¿se entiende? Esa fue la ventaja y el kit de por qué funcionó el NG1, porque no es que tenés que construir un barco y financiar un montón de plata, sino que tenés que construir para el primer barco en realidad una obra pequeña porque el gas podría venir del sur, y después para el segundo barco, que es todo el NG1, un gasoducto dedicado desde Vaca Muerta hasta Río Negro, ¿sí? Con eso podrías aumentar la producción de gas y las exportaciones de gas fuertemente. Y después tenés el NG2, que sería, lo lidera YPF con Shell, y el NG3, que es con Eni, que eso básicamente te permitiría casi, si entran todos esos proyectos, podrías exportar casi todo lo mismo que producís hoy. ¿Se entiende? Hoy Argentina produce 140 millones de metros cúbicos día de gas y vos podrías producir el doble, con lo cual estarías casi duplicando en petróleo y gas la producción en los próximos 4 o 5 años, no tanto, creciendo, ¿sí? Y eso sí, obviamente, desde el punto de vista de lo que me estabas preguntando antes, de cuántas exportaciones generaría, depende un poco del escenario de precios mundial, pero es algo así, o sea, las exportaciones menos importaciones, en el plan solo petróleo nos dan alrededor de los 30.000 millones de dólares, que bueno, un poco la cuenta que nosotros hicimos en un trabajo que vamos a presentar hoy a la tarde es, ojo, porque todos hablan de las exportaciones hermosas, pero Argentina también, para poder producir en su cadena de valor, hay un porcentaje de importaciones de maquinaria que nunca tenemos muy en cuenta cuando hacemos esa cuenta. Entonces lo que nosotros hicimos un poco fue introducir esas maquinarias, todo lo que uno tiene que importar en maquinarias para poder aumentar la producción, que nosotros nos da un porcentaje como el 20% del CAPEX, más o menos del CAPEX total de toda la inversión. Y incluimos también los préstamos que podrían obtenerse, los dividendos que saldrían hacia el exterior, que se obtienen de ahí, los intereses que hay que pagar. Bueno, hicimos toda esa cuenta y ese 30, ponele que baja a 22.000 millones,
22.000 millones de dólares Otro campo. por año. ¿Sí? Eso es en un escenario medio, que si después le agregás el RNG, esos 30 pasan a aproximadamente 45.000 millones de dólares. Y si los precios son altos, puede llegar hasta los 50.000 millones de dólares. Si el precio mundial del barril vuelve a lo que era el año pasado, para decir algo. Porque ahora todos están medio que va a bajar, hay como una angustia con el precio del petróleo mundial. Que hay más, bueno, porque la verdad es que el mundo cambió mucho también. O sea, la política energética mundial ha cambiado radicalmente porque de alguna manera la transición energética de la que tanto se ha hablado se ha visto golpeada, ¿sí? Principalmente por los aumentos de tarifas, porque ha tenido un costo muy alto, principalmente para los países europeos, y segundo por la seguridad energética, por lo que fue la guerra de Ucrania-Rusia, ¿sí? Entonces, básicamente hay un triángulo energético que tiene que ver con la seguridad energética, la equidad y la sustentabilidad, que en el mundo estaba muy volcado hasta la sustentabilidad, y ahora, más que nada con un cambio político en Estados Unidos, ni que hablar, se ha volcado hacia la equidad y la seguridad, ¿no? Lo cual a los hidrocarburos, y digamos lo hace abiertamente, les dio como una nueva vida, porque más allá de los no convencionales y todo, muchos hablaban, bueno, se va a llegar pronto a un punto donde no va a ser más hidrocarburos, ahora de alguna manera con los beneficios que tienen los hidrocarburos, los beneficios que han tenido, ¿no? Porque de alguna manera yo siempre digo, aunque no suene muy lindo decirlo, somos hombres hidrocarburíferos. O sea, todo lo que vemos, gran parte de los objetos que vemos, el nivel de vida, la alimentación, los fertilizantes que han permitido multiplicar, el transporte, la logística, tiene que ver con eso. Y cambiar de sistema, no, me fui un poco por las ramas. No, pero déjame repreguntarte algo ahí con respecto a eso. Gracias, ese dato. Como decías vos en la introducción, en el 2023 importamos 5.000 palos y eso es lo que produjo, entre otras cosas, que se agudice el cepo, que no haya dólares para el resto. Pero el avance tecnológico, supongo en los últimos años, y lo que viene, que es exponencial, me parece que el abaratamiento del costo va a ser más importante que la caída del valor de las materias primas. En términos de, yo siempre a los alumnos para explicarle interés compuesto les explico, perdón esto, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 250. ¿Ven la curva? ¿Alguien pagó el mínimo de la tarjeta alguna vez? Ya sabe de memoria lo que es el interés compuesto. Este es el avance tecnológico en los últimos tiempos. Y lo vimos hoy en un ataque a Qatar. La inteligencia artificial como dato, yo no sé qué es, los precios, esto es depreciativo de precio, pero al mismo tiempo también de reducción de costos, con lo cual la eficiencia de la industria la veo mucho más potable. Sí, la eficiencia de la industria, principalmente de lo que es Vaca Muerta, ha sido impresionante. Yo siempre digo que los primeros pozos que analizaba era un pozo que valía 20 millones de dólares y que acumulaba 300.000 barriles y que era vertical, y ahora el pozo está hablando que es horizontal. Ahora hace poco valía 12, 13, ahora está con la inflación que había, está entre 16 y 18 millones de dólares y acumula un poquito más de 1 millón de barriles. O sea, acumula casi 3 veces más y vale un poco menos. Y eso tiene que ver con eficiencias de todo tipo que ha logrado el mundo y Argentina. O sea, es un tema tecnológico, pero que Argentina ha sabido aplicar con mucho conocimiento de los shale de Estados Unidos, porque muchas empresas, está bueno que haya como un hub de empresas mundiales. Eso también es algo que destaco del oil and gas en Argentina, porque tenés empresas americanas, francesas, asiáticas tenías, latinoamericanas, y obviamente las argentinas. Lo mismo está pasando en el litio también, que aunque ahora obviamente bajó mucho por el precio, pero también se ha armado un hub y ahí sí también están mucho más fuertes los chinos, obviamente los coreanos por todo el interés que hay estratégico. Pero bueno, sí, es una industria. Yo siempre lo cito a Harari cuando hablo de esto. No sé si leyó en el libro Homo Sapiens, que él dice, bueno, la ciencia avanza, pero la zanahoria es el capitalismo. Entonces es como que esa combinación de ciencia con capitalismo ha permitido un progreso impresionante,
Con la inteligencia artificial, muchos dicen que yo escuché el CEO de BlackRock, lo escuché sí, el año pasado, y él decía que él creía que ahora había inflación, pero que va a haber deflación, él decía. Porque él dice que la eficiencia que va a traer la inteligencia artificial, que uno lo ve, pues ya uno en su propia vida, ¿no? Como podemos lo vamos usando, va a traer eficiencia y debería haber deflación. Lo que pasa que digo esto acá en Argentina, que ha habido inflación en dólares en los últimos 3 años, y me van a decir, está jodiendo, ¿no? O sea, y ahí un poco viene la repregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos con esos costos, ¿no? Altos en dólares que han tenido? Eso nos ha complicado un poco la industria, sí. Sí, eso es verdad. Pero quiero insistir en algo. Yo fui muy criticado por esto de lo que voy a decir, pero Argentina está cara en dólares, ¿sí? ¿Muy cara? ¿En dólares? Nómbrenme países que no tengan problemas fronterizos, culturales, religiosos y étnicos al precio de la Argentina de hoy. Yo tenía un amigo de la industria, no lo voy a nombrar por las dudas porque no me autorizó, pero siempre de la industria de ustedes, que me decía, el que cree mucho en Dios que vaya y le pregunte por qué hizo a los países con muchos recursos naturales sin seguridad jurídica y a los países con mucha seguridad jurídica sin recursos naturales. Y dentro de los países que tienen recursos naturales, Argentina es una panacea en términos de seguridad jurídica. No es que estemos bien. ¿Hay algún país en el mundo que no tenga problemas políticos? ¿España? ¿Francia? ¿Nueva Zelanda? ¿Estados Unidos? Yo sé que estamos muy en esto, la política, etcétera. Pero al mismo tiempo te digo, ¿por qué el metro cuadrado en Puerto Madero vale el triple de lo que vale, no sé, no quiero nombrar ninguna zona para quedar mal, pero en algún lugar de la provincia de Buenos Aires? Porque cuando voy a comprar el ladrillo me dice, vas a construir en Puerto Madero, vale más que si lo construís, o es la seguridad que me da vivir en un lugar. Entonces, a veces, ¿contra qué estamos comparando el costo en dólares en la Argentina? ¿Contra la Argentina de hace 3 años? ¿Es lo mismo la Argentina de hace 3 años que la de hoy? ¿En términos del respeto de la propiedad privada? Entonces, yo entiendo que subió, pero ¿qué es normal? En un mundo donde el dólar también se devaluó mucho. ¿Saben? Hoy el real, cuando vine para acá, estaba 5.42. ¿Saben cuánto valía a principio de año? 6.30. Y el peso argentino a principio de año valía 1.200. Y hoy, 1.420. ¿Se escucha? Miren las monedas de los países latinoamericanos. Insisto con esta devaluación mira, hablando de ChatGPT, el otro día le pedí, haceme el S&P está en el máximo histórico. Difícil de explicar porque son 7, 8 compañías nada más, ¿no?, las que concentran ese valor. Dividilo oro, S&P dividido oro, está más cerca del mínimo que del máximo. Haceme S&P o metro cuadrado dividido Bitcoin. Y esa asíntota casi cero vale. ¿Qué es lo que bajó? El dólar. A nivel poder de compra. El otro día salió a cotizar en el mercado gris Anthropic, que es una de las inteligencias artificiales. Todavía no cotiza en bolsa. Y cuando hablas de los millones y millones y millones que ya no me salen, trillones de trillones, o Tesla, ayer me mostraban los proyectos de inversión que tienen, que ya tienen un número que no sé, no me entran los ceros en ningún lado. Es decir, ¿esto vale mucho o lo que se está depreciando es la moneda? Vale más el bien que la moneda. Entonces, sí, en ese punto yo te lo discuto porque también es, no sé, yo supongo, ¿quién conoce Punta Cana de los que está acá? Wow. ¿Y Haití? ¿Turismo o ayuda social? Trabajo. Comparten la misma isla y está mucho más barato. ¿Por qué no van de vacaciones a Haití? Si es re barato en dólares. Caracas me dijeron que está barato en dólares estos días. ¿Qué es caro o barato? Depende del servicio que me das.
insisto, seguridad jurídica, potencial. ¿Cuánta gente está hablando de que podés triplicar? No sé si te escuchaste vos a vos mismo diciendo el potencial que tiene la Argentina. Sí. Entonces, también creo que es, nada, es parte de, no sé, yo estoy condicionado porque tengo una ideología que cree que vivimos en uno de los mejores países del mundo, pero en términos lo que vale con lo que me ofrece. No sé si me iría a vivir a otro lado. Pero no sé si te contesté o no, pero... No, sí, sí, en términos relativos hay que considerar obviamente la moneda y también lo que se dice. Acá lo que se habla, bueno... el mercado bajó 20% porque empezó a sospechar, che, ¿seguro que querés respetar los contratos? ¿O ya vas a poner un impuesto a...? O sea, el mercado está hablando y está diciendo eso. Empezó a decir, che, ¿los argentinos están seguros para qué lado van? No hago ni juicio de valor, eso lo decide la gente. Yo lo único que tengo que hacer es mirar y ver. Para vos está dudando más del plano político que del económico, entonces. Yo creo que estos días sospechás, no es la foto, sino empezaste a dudar la película. Nada, y esto, por suerte, nos vamos a enterar rápido, no es que faltan 30 ruedas, las llevo contadas. Que falta para, bueno, nada, es ver qué decide la sociedad, en qué tipo de sociedad queremos vivir. A mí me parece completamente relevante y es sustancial ante hablar de precio. Repito, ¿qué cambió? Yo el otro día me tocó hacerle un reportaje a Marín en un ciclo que se llama Conversaciones en la Nación, donde entrevisto a empresas que cotizan en bolsa y le pregunto por qué tengo que tener acciones de tu compañía. Simplemente. Nada, yo lo escuché hablar y tengo 40 años de mercado. La primera vez que me pasa, che, tengo que comprar. La pasión con la que me transmitía. Es decir, ¿qué cambió en 2 días para que valga 25% menos? Bueno, cuando subió había rebotado un poquito, 20% menos. ¿En serio me están hablando de la empresa, del balance, de la tecnología o me estás hablando de política? Y creo que ahí es donde se distorsiona todo estos días, ¿no? Sí, no, las empresas en general, sí, todas, no solo YPF, sino Vista. Pluspetrol, las que tienen, o sea, hay un plan. O sea, la verdad que en ese sentido es como que hay un plan de exportación y el plan ese lo hizo precisamente las empresas. O sea... ¿Cuán sustentable? Vos hablabas del litio antes, que también es una paranoia que tenemos en mercado, que es el litio llegó a valer $80, eso hizo aumentar exponencialmente la oferta. Todos querían tener litio y bueno, a mayor oferta se cayó y aparte se cayó la demanda, pero bueno, se cayó el precio al 10%. ¿Cuánto de todo esto es sustentable? ¿Puede durar o es algo de 10 años, 5 años, 3 años? Porque después la misma tecnología va a producir algo nuevo. No, a ver, el litio se utiliza obviamente para las baterías y las baterías son una forma de acumular la energía eléctrica, lógicamente, que es algo complejo, ¿no? Entonces, todos los autos eléctricos tienen, además el litio, tienen un montón de metales, el litio es uno de ellos. Y si me decís a mí, o sea, muchos mercados cuando empiezan y cuando no son un commodity tienen mucha volatilidad al principio. El petróleo mismo cuando empezó, hasta que lo agarró Rockefeller y lo ordenó un poco paradójicamente, tenía una volatilidad dependiendo del día, ¿no? El litio también empezó con esa volatilidad. Si me decís a mí, yo creo que la incertidumbre más grande con el litio no es con la demanda de litio, sino con la oferta de litio. Porque el litio está por todos lados. El tema es que está con un montón de otros productos químicos y tenés que ver cómo separarlo, ¿sí? Y ahí está la incertidumbre, porque uno dice, bueno, el litio en algún momento podrá ser como la sal, ¿no? O sea, podrá ser algo como que se descubre un método, porque hay un montón de investigación y desarrollo y están viendo cómo poder separarlo hasta del agua, del mar, del agua de petróleo, de un montón de fuentes y un montón de empresas invirtiendo en eso. Entonces dice, bueno, hay una incertidumbre muy grande de la oferta. La ventaja que tiene en ese sentido Argentina, y vos hablas de este país, es que el litio está en lo que se llama salmuera, que es como una sopa, imagínense, ¿no? Esa sopa, para separar el litio usás la energía del sol. Del mundo, menos de la mitad del litio se produce así, más de la mitad se produce de roca, que vos necesitas
paradójicamente romper la roca y en general usas gasoil, paradójicamente para romper la roca para producir litio, que es para después usar energías renovables muchas veces. Entonces, bueno, ahí esa es la incertidumbre. Bueno, y Argentina ahí tiene varios proyectos, tenía hasta hace 2 años, hasta el año pasado tenía 3 proyectos produciendo, ahora tiene 6 proyectos que están escalando su producción de litio. Argentina va a casi duplicar su producción de litio este año, pasar de las 50, 60 mil toneladas a 100 mil toneladas. El sector de minería exporta como 5 mil millones por año, aunque está más callado hasta ahora. Sí. Y se habla mucho del cobre, ¿no? En el futuro. Ten en cuenta que Chile exporta 50.000, nosotros tenemos el 70% de la cordillera. Sí, y eso es el mundo del O cobre. tuvimos mala leche que está todo el lado de ellos, o... Eso es el mundo del cobre que exporta Chile, y Argentina sí, tiene proyectos y hay empresas invirtiendo en eso, pero están empezando a invertir y de nuevo, ahí vuelvo a chocar con lo mismo. O sea, y en eso más, porque son inversiones más grandes, proyectos más grandes todavía que el petróleo y el gas, y también son proyectos que no son tan graduales, para decirlo de una manera, ¿no? Es como que tenés que invertir todo y... Con lo cual, bueno, ahí vuelve a jugar un poco la incertidumbre. La ley RIGI ayudó bastante, por lo menos para hacer un puente, ¿no? Para la minería en ese momento, decir, esto es lo que queremos para el futuro, ¿no? O sea, este es un ejemplo, obviamente no es la mejor manera, porque un país normal no necesitaría el RIGI, debería ser lo normal, pues sí, bueno, hay una ley que votó el Congreso que te muestra una foto de cómo podría ser, ¿no? Una economía normal. Que es un poco lo que queremos, ¿no? Eso es lo que se quiere y lo que... Ahora, te repregunto esto. Sin embargo, corregime, yo Sí. no sé. Vaca Muerta empieza en el 2014, más o menos. Sí, 2013, sí. Atravesaron un montón de gobiernos, con lo cual el sector de ustedes puede decir, mira, acá se respetaron más o menos los contratos provinciales, municipales y nacionales, que superó los cambios de gobierno, si querés. Sí, o sea, una de las cosas que tuvo Vaca Muerta, uno puede decir, bueno, podría decir que es una política de Estado, pero también yo creo que la sociedad, y eso la industria ha hecho un trabajo bueno, que yo siempre digo lo mismo, le pregunto a mi tía qué es Vaca Muerta y sabe perfecto que es algo bueno para el país, ¿no? O sea, no hay... o sea, creo que los políticos en eso o sea, no pueden mucho tratar de romperlo porque o sea, uno dice una política de Estado, pero por un consenso en general del país. Claro, que la minería no tiene ese concepto. Bueno, la minería ahora está empezando ese camino, yo creo, está bueno el ejemplo, porque acá también, o sea, podría, con todo el tema del fracking y todo eso que en otros países tuvo problemas, acá eso se entendió lo que era la industria, cómo trabajar profesionalmente, ambientalmente, dónde está Vaca Muerta y que no hay riesgo de ese punto, o están controlados los riesgos cuando se opera normalmente, y ha traído eso mucho beneficio, sí, y ha pasado las distintos gobiernos, pero bueno, sí, vos decís, se cumplieron los contratos, sí, se cumplieron los contratos, pero cuando vos tenés también 2 tipos de cambio, Sí. es raro. No, y tenés limitantes, todavía los tenés para pagar dividendos, Bueno, con lo sí. cual... Sí, lo que sí es una industria que ha permitido crecer sin plata de afuera. O sea, y uno dice, bueno, pero que fue una fiesta con la puerta cerrada, ¿no? O sea, nadie podía salir, pero nadie podía entrar, pero como era rentable, toda esa plata decía, ¿qué hacían las empresas? La Claro, volvían a hundir abajo la tierra. ¿Entendés? O sea, la volvían a hundir abajo la tierra hasta que un día puedas o tener confianza para que no salga, o si se abre un segundo la puerta, algunos van a salir también. ¿Sí? Igual tenés una industria nacional muy fuerte ahí, muchas empresas locales. Sí, y hoy en día más también. O sea, en este último año, algunas empresas también se han ido. O sea, han aprovechado, y yo no sé si es porque ven lo que vos dijiste antes de la votación, o porque vieron que esto puede venir, o vieron el momento para salir, algunas por circunstancias propias de que veían tener otras oportunidades en el mundo, eso es verdad, que se focalizaron, porque yo siempre digo también una cosa que te puede parecer interesante, es que los recursos de petróleo, todos decían que se iban a América, y vos ves los números y cada vez hay más recursos y reservas en el mundo. O sea, hay más, no es que hay menos, porque técnicamente se están encontrando, principalmente gracias al no convencional, y todo el Medio Oriente todavía ni hizo
no convencional, porque tiene tanto convencional tan barato, con lo cual es difícil desde ese punto de vista que no baje, ¿no?, el precio, porque si vos de nuevo estás aumentando la oferta, estás encontrando nuevas tecnologías para extraer más petróleo que pensás que no estaba, puede ayudar en ese sentido. Entonces no es que te voy a discutir, pero a mí que sean manos nacionales en muchos casos, ¿vieron que hay gente que todo lo que hacen le sale bien? Que cuando compran algo y hay gente que después vive dando charlas, pero hay tipos que la invocan siempre. Y cuando veo la historia argentina, es como que tienen el diario de la semana que viene. Y cuando veo quién compra y quién vende, me pasó en la historia de bancos no estoy tan nervioso por eso, porque el que compra es gente que generalmente... Y también hubo, qué sé yo, hubo una noticia de una de las empresas del sector que decidió, bueno, recomprar sus propias acciones en algún punto. Y eso decís, bueno, si ellos confían en su propia compañía, significa que la expectativa no es tan mala. No, y también la verdad es que ha habido buen precio. No es que se fueron espantadas, se fueron a precios de remate. Las que se fueron y porque las argentinas tenían plata / financiamiento en estos años. Entonces, permitieron de alguna manera aumentar su escala, que es algo que tienen las empresas argentinas en el no convencional, o algunas empresas argentinas, y pagar un precio bueno. Y se fueron, o sea, fue una buena, en general fueron buenas transacciones para ambas partes. Lo cual sería sería algo bueno. En algún punto, yo lo que pienso también es que está bueno que vengan nuevos jugadores, porque a mí me da la sensación que eso aumenta el financiamiento. Porque si vos tenés todas las mismas empresas, se compran y se venden áreas, al final van a focalizar la inversión en las mejores áreas. Entonces, si compras un área mejor, después vas a terminar vendiendo otra área que es peor. En cambio, si entra una empresa nueva, viene con su financiamiento y por ahí desarrollás más, ¿no? Pero bueno, eso todavía no está pasando, ¿no? O sea, hicimos el gráfico de la inversión extranjera directa, vimos que es poca o casi nula. Si la comparas con otros países, debe ser... Bueno, es que, y esto tiene que ver con mi mundo, ¿no? Que cuál es el costo de financiarse. Y hoy yo supongo que los márgenes de casi toda la industria habrán hecho esto en los últimos, de todas las industrias. Sí. Yo ya no puedo ocultar en la inflación una ineficiencia, con lo cual los márgenes hicieron esto. Y en esos márgenes lo que pagás de impuestos, de ingresos brutos, de cualquier tipo de impuestos, se hace muy relevante. Y la tasa de interés también. Si una empresa del rubro en otro país se financia al 4 anual, 5 anual, 6 anual y acá al 9, y eso te hace más ineficiente, menos competitivo en el precio final. Tenés que tener mucha ventaja comparativa para ser competitivo, para pagar esa sobretasa en dólares. En pesos hoy la tasa de interés en Argentina, real, si yo la comparo contra la inflación, y la verdad que te inhibe a cualquier inversión de largo plazo, porque es flujo, ¿no? O sea, no es que es temporal. Si esto lo tengo que meter en un flujo de inversión, 3 puntos más de tasa es el doble del capital en 5 años. O sea, no es menor. No, y más en empresas globales, ¿no? O sea, en las argentinas tenés la tasa en pesos alta y en las globales tenés la tasa en dólares que también es alta y son capitales que la verdad que hay siempre digo, o sea, de golpe pasó algo raro en el mundo que América como continente empezó a tener descubrimientos. O sea, vos decís Brasil, bueno, Brasil, yo siempre digo, ¿cómo empezó el shale en Estados Unidos? ¿Sabes cómo empezó el shale? Porque yo siempre cuando hablaba acá con los geólogos en la cuenca neuquina, digo, pero si ustedes siempre pasaban por Vaca Muerta, ¿nunca vieron que ahí había petróleo? El shale empezó por no las grandes empresas en Estados Unidos, los emprendedores, que se dieron cuenta que podían, cuando el precio estaba altísimo de petróleo, en su momento, el shale empezó en Estados Unidos en 2000, también en 2013, entre 2013 y 2015, acá empezaba Vaca Muerta, ahí ya fue boom, y en el 2015 fue donde los precios cayeron en el mundo por el shale. Se dieron cuenta que podían fracturar la roca artificialmente, ¿no? Generar las condiciones artificialmente a ese precio. Bueno, Brasil, ¿cuándo hizo el presal Brasil?
cuando el precio estaba en $130, ¿se acuerdan? Cuando fue el boom de los commodities. Argentina, en ese momento, el precio estaba a $40. En el mundo estaba a $130, el mismo barril de petróleo cuando los precios. Y ahí, bueno, Brasil descubrió el presal, ahora Guyana, ¿no?, descubre también petróleo, con lo cual el mundo se está equilibrando un poco. O sea, ahora con todos los conflictos, las guerras que hubo en Medio Oriente, no subió mucho el petróleo. ¿Por qué? Porque la OPEP perdió un poco de representatividad. Hay cada vez más expectativa de que América va a producir más petróleo y Estados Unidos, gracias al shale, cambió la política energética del mundo. Soy el primer productor de petróleo, primer productor de gas, primer exportador de gas del mundo. Cambió el equilibrio y eso nada. Argentina creo que tiene ahí también, ¿no?, como en escenario mundial, una oportunidad con un mundo que va hacia el gas licuado. O sea, quieren que el gas sea como el petróleo, que sea un commodity, que se pueda llevar a cualquier geografía y ahí convertir en electrones. ¿Por qué en electrones? Porque saben que el año pasado la demanda eléctrica del mundo creció el doble que el promedio de la energía. O sea, el mundo se está electrificando, porque todos los países subdesarrollados quieren desarrollarse. Y entonces necesitan más electricidad y entre el PBI per cápita y el consumo eléctrico per cápita hay una correlación directa. Es que eso que dice 000 en rojo es que estamos en el límite. Supongo que sí. No, déjame una sola cosita abonando lo que decís. El otro día un amigo, Fede Sandler, me presentó un trabajo que estaba buenísimo de Morgan Stanley, que está muy bueno, después te lo paso, que decía, hablando del potencial argentino, entre otras cosas, y decía, en la época hubo 3 revoluciones tecnológicas importantes en los últimos tiempos. La primera, la automóvil, en el año 1900. ¿Quién se llenó de guita con la revolución del automóvil? Yo contesté Ford, Chrysler, General Motors. ¿Saben cuál es la empresa que más guita ganó cuando nació en la industria del automóvil? Perdón que nombre auspicia este momento. Walmart. Porque gracias al automóvil nace el hipermercado como derivado. Wi-Fi. En el año 2000 nace Wi-Fi. ¿Quién se llenó de guita con Wi-Fi? Cisco, Intel, Netflix, Google, Amazon. No existirían todas esas empresas que hoy valen si no existiría Wi-Fi. Inteligencia artificial. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que es indispensable? Ya sé, no me digan Nvidia, pero Nvidia, los chips. Pero para Nvidia, ¿qué es lo que necesitan? Energía. Si no enchufo. ¿Conocen algún país que sea exportador minería, energía y alimento a la vez? ¿En serio no la vamos a pelear? Nada de eso. Bueno, muchas gracias, Claudio. A ustedes.